Sabes que hay varios tipos de diabetes, pero puede ser que no conozcas todos los tipos y sobre todo hay veces que no sabemos qué tipo de diabetes tenemos, si hay diferentes tratamientos para cada una y sobre todo si tienen la misma causa. En este vídeo te voy a explicar los 9 tipos de diabetes diferentes que hay para que los entiendas muy fácil, con explicaciones muy sencillas para que las entienda cualquier persona sin formación médica. Este vídeo es para personas con diabetes como tú, pacientes que buscan aprender más sobre su enfermedad y sobre todo ser proactivos para poder mejorar su situación. Soy Enol Sierra, experto en diabetes, y durante estos años, además de salir en medios de comunicación, hemos ayudado a más de 2.000 pacientes con diabetes a controlar mejor su situación, reduciendo las necesidades de medicamentos. Además, toda esta información que te voy a compartir está muy acreditada porque son conocimientos que yo mismo he aprendido a través de un máster de especialización médica en diabetes, donde se ve todo esto en detalle. Me parece importante hablarte de esto porque no todos los profesionales están especializados con másters específicos de diabetes y muchas veces no tienes la posibilidad de que te llegue esta información hablando de tipos de diabetes menos frecuentes. Vamos a entender todos los tipos de diabetes, desde los 9 tipos, ¿vale? Algunos van a ser conocidos, otros van a ser posiblemente la primera vez que los escuches, pero escucha con atención porque hemos visto multitud de pacientes durante estos años. Muchos de vosotros tenéis errores en los diagnósticos, tenéis malos diagnósticos, lleváis años medicándoos mal porque tu médico se creía que tenías una diabetes que realmente no tienes. Así que no prestes atención solo en el tipo que tú crees que tienes de diabetes, sino presta atención en todos para formarte y ser un paciente con mayor conocimiento. El primer tipo de diabetes que vamos a ver es el tipo 1. La diabetes tipo 1, una diabetes muy conocida porque es una enfermedad que requiere tratamiento de insulina de por vida. Es la enfermedad que se conoce como diabetes autoinmune. Tiene una causa autoinmune. ¿Eso qué significa? Que las células beta de tu páncreas, que son las células que producen la insulina, se destruyen, se mueren y por eso los pacientes pierden esa capacidad de secretar insulina. Y por eso no se puede hoy por hoy ni curar, ni revertir, ni nada, porque son células muertas de tu páncreas, muy diferente a otros tipos de diabetes que vamos a ver a continuación. ¿Y cómo sucede esto? Quiero generarte esta metáfora para que lo entiendas perfectamente, porque te va a servir tanto para entender la causa como para luego los tratamientos. Imagínate pues que las células del páncreas pues, y tus defensas en tu cuerpo, tu sistema inmunológico, están en la guerra, ¿no? En una guerra ahí a tiros con todos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que como esos defensores que tienes, esos soldados que son tu sistema inmunitario, llevan mucho tiempo ajetreados, con mucho estrés, muy agitados, sin dormir, con cansancio, se vuelven medio locos y se ponen ahí a disparar tiros a diestro y siniestro y granadas y la de Dios, y empiezan a matar de forma inconsciente a sus propios aliados. Hacen fuego amigo y sin darse cuenta, por miedo o por hiperactivación, lo que hacen es pues acaban matando pues a sus compañeros. Eso es lo que te pasa con una diabetes tipo 1, que tu sistema inmune, tus defensas, tus soldados, detectan a tus células beta del páncreas como si fueran patógenos, como si fuera algo peligroso y por error las destruyen. Y esa es la causa por la que luego ya no puedes producir insulina y necesitas tratamiento de insulina. Y por eso no se puede solucionar a través que no hay ninguna cura, una pastilla que te tomes y que se cure, porque hoy por hoy no hay nada para resucitar esas células del páncreas. Y luego se han hecho estudios donde se han hecho pues, trasplantes de células, y aunque te pongan esas células nuevas, el problema es que tus defensas, como ya se han equivocado una vez, pues van a matar a esas células de nuevo y te vas a quedar otra vez sin células beta. Entonces esta es el hándicap que tienes que entender. Es una enfermedad que procede de autoinmunidad. Es autoinmune, es por las defensas, no por malos hábitos, no por genética tampoco, es autoinmune. Sí que es verdad que necesitas tener predisposición genética para poder desarrollarla, pero un porcentaje muy pequeño de este tipo de diabetes, la mayoría de este tipo de diabetes tipo 1, no son de origen genético, son, como te digo, de origen autoinmune. La mayoría de personas que tienen predisposición genética a desarrollar diabetes tipo 1 no la acaban desarrollando nunca. Esto es porque esos genes que tienen pues no llegan a activarse. Vamos a por el siguiente tipo, es la diabetes tipo 2. Esta es la más conocida, que realmente es más del 90% de los casos de diabetes, es la más frecuente.
que es una enfermedad que sucede por estilo de vida. Y el problema de esta enfermedad es que no es que tienes el azúcar alto, no es que se te eleva la glucosa. El problema de esta enfermedad es que vas con los años, debido a que se te va infiltrando grasa dentro de los músculos, dentro del hígado, dentro del páncreas, y también lo que va pasando es que vas teniendo un debilitamiento muscular, lo que haces es que vas generando resistencia a la insulina. Digamos que la insulina no funciona bien en tu cuerpo y por eso se van elevando progresivamente las glucemias. Se debe a varios factores, a acumulación de grasa, a malos estilos de vida, mala alimentación, inactividad física y mal funcionamiento de los músculos, etc. Hay un montón de factores y la exposición a tóxicos también. Todo influye, pero es principalmente una enfermedad causada por estilos de vida y por eso, si tú le pones voluntad, entiendes cómo funciona, puedes llegar a revertirla realmente y dejar de necesitar medicamentos y volver a tener los niveles de glucosa normales. Porque ¿en qué se diferencia esto? Aunque tu páncreas incluso se vaya cansando y vaya produciendo menos, las células del páncreas no están muertas, como en el caso de la diabetes tipo 1, están bloqueadas por esa infiltración de grasa y por esa glucosa alta tóxica que tienes en el cuerpo. Entonces, a medida que eso lo vas resolviendo, incluso se han visto en estudios donde el páncreas puede ir recuperando funcionamiento de insulina. Para explicarte esto de forma sencilla, quiero que te imagines que tu cuerpo es como una planta. Pues, lo que le pasa a tu diabetes tipo 2 es que vas generando resistencia a la insulina y tu cuerpo empieza a enviar más insulina. Y más insulina para compensar y que no se te eleve mucho la glucosa. Y más. Y con esa exposición a esa hiperinsulinemia, a ese exceso de insulina que tardas más de 15 años en desarrollarla, pues se va volviendo resistente. Es como si a una planta tú coges y le echas agua y ves que ya tiene suficiente agua y le echas más agua y cada vez más agua. Pues ¿qué es lo que hace esa planta? Pues cierra sus poros para no morir ahogada y se seca. Y curiosamente, tú puedes mirar a la planta y decir, madre mía, pero ¿cómo puede estar seca esta planta si le he echado un montón de agua? Pues precisamente por eso, porque ha cerrado los poros y se ha secado para protegerse de ese exceso de agua que le estabas dando. Pues lo mismo hace tu cuerpo. Progresivamente, debido a los malos hábitos, cada vez vas generando más insulina y más insulina y más insulina y te vas volviendo más resistente y más resistente y más resistente hasta que llega un día que tu cuerpo ya no tiene más capacidad de producir más insulina, de echar más agua y se va secando y se te van elevando progresivamente las glucemias. Y eso es lo que ocurre en la diabetes tipo 2. Vamos a hacer ahora un pequeño paréntesis y está la prediabetes. ¿Qué tipo es la prediabetes? La prediabetes la voy a meter como otro tipo, pero realmente no es otro tipo, es lo mismo que la diabetes tipo 2, un problema de resistencia a la insulina, pero es un estado precoz, ¿vale? Es antes de la diabetes tipo 2. Ya tienes enfermedad cuando tienes prediabetes. Lo que pasa es que normalmente, como la diabetes se mide en base a los valores, por ejemplo, para tener diabetes tipo 2 tienes que tener 126 de glucosa en ayunas o 6,4% de hemoglobina glicosilada. En el caso de prediabetes, si ya tienes más de 100 de glucosa en ayunas, ya esa persona tiene patología, ya tiene enfermedad. Es decir, ya tiene prediabetes, pero todavía no está en los niveles en los que se ha denominado lo que es la diabetes. Entonces es como el estado anterior, pero no es un estado anterior de uy, no pasa nada, todavía estoy tranquilo. No, es algo muy serio la prediabetes. Es algo muy serio porque la mayoría de casos en pocos años van a tener diabetes tipo 2 y sobre todo porque ya tiene un riesgo cardiovascular real y proporcional de tener eventos cardíacos la propia prediabetes. Así que te incito a que entiendas que la prediabetes es como un coche que no está muy estropeado, que no está todavía muy estropeado, que no está para el desguace. Entonces aprovecha a arreglarlo ahora, antes de que se te estropee más. Porque cuanto más estropeado esté el coche, más se tarda en arreglar y más cara te sale la factura del taller. Siguiente tipo, quiero hablarte de la diabetes tipo 1.5 o también conocida como diabetes tipo LADA. Para mí tampoco es un caso muy especial de diabetes, es algo muy similar a lo que conocemos como la diabetes tipo 1 que te he explicado anteriormente. Es una enfermedad que es autoinmune y igual que la otra. Lo que pasa es que la diabetes tipo 1 era conocida porque era típica en niños. Digamos que era diabetes autoinmune y es en niños. Los niños son los que más, el perfil de población que más la desarrolla. Pero luego se empezó a ver que ya no era una cuestión de la edad, que no tenía correlación con la edad, sino que hay personas, nosotros hemos tenido pacientes de 40 años que han debutado con diabetes tipo 1 con 40 años, diabetes tipo LADA,
con 50, con 60. De hecho, hay un estudio muy interesante que se reportó un caso de una mujer que debutó con diabetes tipo 1 con 92 años. Y si has entendido bien el funcionamiento de la enfermedad, pues entenderás que puede ocurrir a cualquier edad, porque a cualquier edad a tus soldados, a tu sistema inmunológico se le puede ir la olla y atacar a tus defensas, a tus células del páncreas. Entonces, las células beta. Pues eso es lo que ocurre. ¿Y por qué se llama diabetes LADA y se hace esa diferenciación? Porque le han puesto una nomenclatura que es diabetes autoinmune latente en adultos, ¿no? Que pasa en la edad adulta, pero es como la misma enfermedad, sí que suele tener una progresión más lenta. Es decir, lo que va pasando es que a medida que se te van destruyendo las células beta, que se te va agotando la reserva pancreática, que es la insulina que tu cuerpo produce, digamos que la vas perdiendo de forma más lenta que la diabetes tipo 1 convencional. ¿Y por qué sucede esto? Pues es muy simple. Sucede porque cuando vas teniendo más edad, pues tus defensas ya no están ahí tan a tope, no están con tanta energía, entonces van más lentas. Pues al tener más edad, tus defensas van más lentas y eso te beneficia, porque te destruyen tus células del páncreas más lentamente. Es como, por ejemplo, esto no viene a cuento, pero es para que entiendas esto, cuando, por ejemplo, un paciente tiene cáncer. Pues no es lo mismo tener un cáncer con 20 años que tenerlo con 80. Al tenerlo con 80, el desarrollo del cáncer, el crecimiento del tumor va a ser mucho más lento. Simplemente por edad, por ese ambiente biológico que hay ahí. Pues lo mismo sucede en esto, salvando las diferencias, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero para que entiendas cómo funcionan esos tiempos en tu cuerpo, la velocidad a la que se generan esos procesos en función de si tienes más edad o menos edad. Ahora que has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas a este canal, porque este canal está enfocado en ayudar a todas las personas con diabetes. Y como tú tienes diabetes, pues dale ahí a suscribirte y únete a esto, que es un movimiento muy especial que estamos haciendo para que muchas personas mejoren su salud. Y ahora vamos a por más tipos de diabetes que muchos seguro que no conoces. Vamos a por el siguiente, y es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es aquella diabetes que aparece durante la gestación, como dice su propio nombre. ¿Y por qué sucede esto? Es porque cuando tú, por ejemplo, te quedas embarazada y vas a tener un bebé, digamos que se genera una resistencia a la insulina natural durante el proceso de la gestación y tienden a elevarse las glucemias. Entonces, cuando tienes un poco de resistencia a la insulina de base o más predisposición genética, pues es más frecuente que desarrolles esta diabetes gestacional. Pero la culpa de esta diabetes gestacional no es de tu bebé, ni es de quedarte embarazada, ni nada de eso. Es porque ya tienes un perfil de inflamación crónica de bajo grado por debajo y también resistencia a la insulina, y entonces es como que rebosa el vaso, cuando ya te sube más la resistencia a la insulina de forma natural y aparece la diabetes. Es muy importante que las personas que tienen diabetes gestacional se lo tomen muy en serio, porque es muy importante para garantizar la salud del bebé durante la gestación y para evitar todos los abortos que hay debido a estos altos niveles, y hay que ser mucho más estrictos con los niveles de glucosa durante el embarazo que en cualquier otra etapa. Entonces, tenlo mucho en cuenta. También durante el embarazo es muy importante entender que hay muchos medicamentos que no vas a poder utilizar, porque los medicamentos se absorben en la sangre, y si se absorben en la sangre, ¿quién se va a tomar también los medicamentos? Tu bebé. Y tu bebé igual tiene unos riñones muy pequeñitos para estar ahí con la metformina, o para estar ahí con la Januvia, o con la sitagliptina. Entonces, la mayoría de medicamentos están contraindicados en la propia diabetes gestacional y hay que utilizar insulina inyectada, porque eso no afecta al feto. Así que ten esto muy en consideración. Vamos a por la siguiente. Unido a la gestación y a lo de tener bebés, vamos a hablar ahora de la diabetes neonatal permanente, más conocida como diabetes neonatal. ¿Qué tipo de diabetes es este? Pues aquí ahora estamos entrando en el rango de diabetes que son genéticas, realmente. Ya sé que tú pensabas que tu diabetes era genética porque tu padre y tu abuelo lo había tenido. Pues no, hay solo un pequeño grupo de diabetes que son genéticas, y de hecho esta en concreto es realmente muy poco usual. Al final es una diabetes genética que tienes modificados una serie de genes, y lo que hace es que al nacer tengas diabetes ya. Digamos que los bebés nacen directamente con diabetes. Esta es una forma muy simple de saber si tu diabetes es genética y hereditaria. Pues si has nacido con ella y no has posado casi un pie en este mundo y ya tienes diabetes, pues evidentemente no ha debido de tus hábitos, ¿no? Al final esta diabetes es bastante importante porque
lo que pasa es que hay un problema con hay unos polimorfismos genéticos que lo que hacen es bloquear un poco los canales del calcio. Y estos canales del calcio son los encargados que al abrirse se envían digamos, la secreción de insulina. Es como, digamos, imagínate, cuando tú vas a generar insulina, pues la tienes aquí guardada en una especie de mano cerrada y se abre y sale las partículas. Pues estos canales del calcio, cuando se quedan así bloqueados, pues es lo que pasa, que se impide la secreción de insulina. Y para eso, normalmente en estos niños, pues se pueden usar sulfurinureas que ayudan con el tema de los canales de calcio, o bueno, ya utilizar insulina porque en tu cuerpo no segrega la insulina bien. De hecho, es muy importante detectar esto en los niños porque aproximadamente el 20% de los niños que debutan con esta enfermedad que se llama diabetes neonatal, pues cursan también con debilidad, con problemas neurodegenerativos, debilidad motora, epilepsia, bueno, un conjunto de cosas que se conoce como el síndrome DENT. Así que tenlo en cuenta. Seguimos con los tipos de diabetes genéticos y viene el siguiente, y es el conocido como diabetes tipo MODY. Y aquí nos vamos a parar para entender esto bien. Son otras modificaciones genéticas de una serie de genes que lo que hacen es que haya diversos problemas en nuestro cuerpo, a nivel de producir peor la insulina, de tener más resistencia a la insulina, de que no funcione bien el metabolismo de la glucosa, que nuestro cuerpo no pueda regular bien la insulina. Es un problema genético donde se afectan diversos genes. Pero ahora es muy importante entender esto. Si a ti te diagnostican con diabetes tipo MODY, ¿cómo se puede saber eso? ¿Cómo se puede saber si tienes diabetes tipo MODY? Pues se hace una prueba genética. Tienes que hacerte una prueba genética y esa prueba genética te va a arrojar datos de cuál tipo de diabetes MODY tienes. Y ahora te estarás preguntando, ¿no? ¿Cómo que qué tipo de diabetes tipo MODY tienes? Si ya es tipo MODY. Ya, pero es que la diabetes tipo MODY realmente no es muy conocida por la mayoría de profesionales ni de pacientes, evidentemente, y hay 14 subtipos. 14 subtipos que cambian mucho entre ellos. Cambia el tratamiento, cambia la afectación, cambia la patogénesis, es decir, la patología, lo que tienes afectado, lo que te funciona mal. Entonces, yo te recomendaría que si te has hecho las pruebas genéticas y sabes que tienes diabetes tipo MODY, pues oye, que escribas a un profesional tuyo de confianza que te pueda ayudar a descifrar qué subtipo tienes y cómo te afecta y que hagamos un buen diagnóstico para luego bien. Nosotros personalmente hemos trabajado con varias personas con diabetes tipo MODY. Entonces, si no tienes contacto con alguien experto en la materia, pues si quieres me escribes, me cuentas tu situación y vemos cómo es tu diabetes tipo MODY y cómo te podemos ayudar. Pero eso, asesórate por un profesional porque son diabetes más raras donde normalmente la gente no tiene suerte y no pues recibe un asesoramiento adecuado. ¿Y cómo podemos sospechar de este tipo de diabetes? Pues si no te han hecho las pruebas genéticas, pues normalmente es una enfermedad que suele aparecer antes de los 25 años. Y además, algo curioso es que no hay detección ni de anticuerpos ni de ningún síntoma adherido a diabetes tipo 2. ¿Y por qué te digo esto de los anticuerpos? Porque la única forma de saber pues qué tipo de diabetes tienes y elegirlo es hacerte la prueba de anticuerpos, que es la prueba de anticuerpos autoinmunes. Es para detectar si tu diabetes es autoinmune, es decir, de tipo 1, o si es de tipo 2 u otros tipos. Entonces, en este caso, para investigar que es tipo MODY, tendrías que hacerte la prueba de anticuerpos, que te salgan los anticuerpos negativos, es decir, que no sea diabetes autoinmune y que tampoco tengas ningún factor de riesgo ni nada relacionado a diabetes tipo 2. Aunque también te digo que es realmente muy difícil, antes de los 25 años, pues desarrollar diabetes tipo 2, porque requiere un proceso de dañar al cuerpo. Y como te he dicho, la diabetes tipo 2 tarda más de 15 años en producirse, no se produce de un día para otro. Entonces, en este sentido, creo que esto es muy valioso. Quiero que vuelvas a escuchar esto cuando ya acabe el vídeo para que lo interiorices, porque es muy importante. Esto sería diabetes tipo MODY. Vamos a por el siguiente tipo de diabetes, diabetes tipo 3C, que es una diabetes denominada de páncreas exocrino, por la ADA, la Asociación Americana de la Diabetes. ¿Y qué tipo de diabetes es esto? Pues es más habitual de lo que puede parecer, a pesar de lo desconocida que es, tanto para los pacientes como para los profesionales. La diabetes tipo 3C se refiere a cuando hay una intervención quirúrgica a nivel pancreático, como una cirugía por un cáncer de páncreas, por una pancreatitis, etcétera, cualquier índole de este tipo que provoca inflamación en el páncreas o que te cortan un pedazo del páncreas y hay como una inhabilitación del páncreas. Pues esto es lo que se conoce como diabetes tipo 3
C. Y tiene varias características principales que tienes que conocer. La primera, hay un déficit en la producción de insulina. Es decir, mi cuerpo no produce la suficiente insulina. Segunda consideración, hay segregadas por el páncreas y por la zona un montón de citoquinas proinflamatorias que te provocan inflamación crónica. Eso hace que la diabetes sea más difícil de controlar porque hay una mayor resistencia a la insulina, tanto al nivel del hígado, resistencia a la insulina hepática, como resistencia a la insulina periférica, es decir, en los músculos. Y esto hace pues, que sea más difícil controlar y que se necesite normalmente más dosis de medicación por estos motivos. Porque tienes, digamos, ambos problemas de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2 a la vez. Además de esto, también hay una reducción del efecto incretina, que es, esto va a tener consideraciones a la hora de que te va a costar mantenerte saciado durante el día. Eso quiere decir pues que te puede hacer comer de más, y luego también va a tener un efecto en que no te va a ser tan fácil regular las glucemias postprandiales, porque tienes disminuido este efecto incretina, que es lo que se estimula con los medicamentos estos nuevos para adelgazar, ¿no? Con el Ozempic, el Wegovy y todos estos son medicamentos análogos de GLP-1, de incretinas. Pues digamos que estos pacientes tienen esa parte un poquito más estropeada. Vamos a por el siguiente tipo de diabetes. Es la diabetes insípida. Y no es una diabetes que no sabe a nada. Es una diabetes muy especial y muy rara. Perdona el chiste. Suscríbete. Bueno, pues diabetes insípida. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de diabetes? Es una diabetes totalmente diferente a todas las demás. Y en mi opinión personal no se debería llamar diabetes, porque no tiene ninguna relación con la glucosa en sangre. Es la única que no tiene ninguna relación con la glucosa en sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta diabetes? Pues es que tienes una inhibición o que no tienes una hormona que se llama vasopresina, que es la hormona encargada de retener el agua en el cuerpo. Es como una hormona que lo que hace es que te estés meando continuamente. Digamos que el problema es que no puedes retener el agua en el cuerpo y entonces pues tienes sed todo el rato excesiva, orinas mucho, etc. ¿Y por qué se llama diabetes? Porque normalmente la diabetes, si viene del nombre del griego, el primer nombre que se descubrió significaba a través de, que hacía referencia a que los pacientes orinaban mucho, que era uno de los síntomas de la diabetes. Entonces por eso se llamó a este tipo de enfermedad también diabetes, en este caso insípida. ¿Y por qué se llama insípida? Porque la orina, normalmente la diabetes mellitus es la definición del nombre solo era orina con sabor a miel, ¿vale? Por eso mellitus. Y en este caso, pues no sabe a miel porque no tienes glucosa elevada, entonces no estás eliminando glucosa por la orina. Y luego además, como también tienes problemas a la hora de retener el sodio, pues bueno, eso, que me has entendido, ¿no? Que hay problemas a la hora de controlar el sodio y el agua en el cuerpo. Y eso es lo que ocurre en este tipo de diabetes. Ahora vamos a por la diabetes más novedosa de todas, la última que ha salido. Bueno, ha salido, todavía no está 100% oficial, pero ya se está empezando a escribir en artículos científicos. Y es la diabetes tipo 5. Madre mía, no, pero ¿cuántos tipos de diabetes hay? Por Dios, para ya el vídeo. Sí, ya lo voy a parar, tranquilos, ya estamos en ello. No obstante, antes de seguir avanzando, te voy a decir que te voy a dejar en el primer comentario, el comentario fijado, el acceso a que te unas a mi comunidad gratuita de WhatsApp, para que sigamos en contacto, para ampliarte mucha información y sobre todo poder ayudarte mucho más y ya que te enteres de todos los vídeos, clases y recursos nuevos gratuitos que os vamos a entregar. Lo dicho, lo tienes en el primer comentario fijado, arriba del todo tienes el enlace para unirte a mis comunidades exclusivas de WhatsApp. Vamos a hablar de la diabetes tipo 5. La diabetes tipo 5 es una diabetes que se genera por desnutrición. ¿Qué significa eso? Pues significa que en personas que tienen una mala alimentación, pero una alimentación estamos hablando deficitaria, personas que tienen bajadas de peso muy bruscas, que tienen los brazos así muy delgados, las piernas muy delgados, personas que están en una situación de muy bajo peso extrema. Pues este tipo de pacientes, ¿qué le pasa? Que pierden mucha masa muscular y los músculos son los hornos que queman glucosa. Entonces estos pacientes van a tender a desarrollar diabetes y elevaciones de glucosa aunque estén delgados. Sí, porque la falta de músculo es muy peligrosa. De hecho, te voy a contar una curiosidad. ¿Sabes que nadie se muere de hambre? Aquellos países, por ejemplo, en África, en las personas que están en desnutrición severa, en la pobreza que hay en el mundo, por desgracia, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente ellos cuando están por inanición, lo que va pasando es que cuando tú te vas quedando sin comida, tu cuerpo empieza a eliminar las reservas.
Y llega un momento que cuando ya pues no le queda otra que seguir eliminando reservas y va eliminando músculo. Y cuando te mueres por inanición, te mueres porque realmente tu cuerpo se ha quedado sin músculo y ha empezado a romper músculo cardíaco, es decir, el corazón. Y ahí el corazón se para. Así que tu vida se acaba cuando te quedas sin músculo. Así que ten esto muy presente, que la preservar masa muscular y ganar músculo durante la vida es súper importante y es lo más antidiabético que existe. Entonces ten en cuenta que si estás en una situación de bajo peso, con anorexias y con más cosas, déficits nutricionales, dietas restrictivas y vas teniendo bajadas de peso muy bruscas y tienes desnutrición, eso también te va a llevar al desarrollo de la diabetes. Y si ahora mismo estás muy preocupado con esta situación y estás en una situación de bajo peso que quieres empezar a resolver, voy a explicarte cómo puedes ganar peso, es decir, subir de peso, manteniendo un buen control de la diabetes y estando saludable. Te lo explico en este vídeo, así que te veo allí para que puedas ampliar mucha más información y sigas aprendiendo con nosotros.